La historia es lo que tiene, ¿no? Así que nos vamos al estilo telenovela, hacerle un homenaje, hombre, ¿no? Una historia de Guillermo Sampeiro para que nos, pues que nos relata de la cotidianidad en que vivimos, ¿no? No me dejes tú, Mariela, no me dejes, por favor. Mira que sigo esperando y esperando por vos. Aquí te sigo esperando, tirado en un triste rincón. Ayúdame, mi chaparrita, mi gordita linda, mi flor tan preciosa, mi cielito lindo. Que me muero por vos. Y es que aquel hombre lo que le encantaba era estar enterado del mundo, así que se compraba todos los periódicos diariamente. Todos. Y aquellos que no se compraba, se los iba y se los buscaba aquellos periódicos así gratuitos, iba a los lugares de distribución y ahí. Y así que regresaba a la casa, pero lleno de periódicos con tal de leer todo el día. Lo único que le molestaba era esa mancha que se le quedaba pegada en los dedos. Pero bueno, con tal de estar informado del mundo, a él no le importaba. Ese día, la verdad es que bajó al kiosco a comprar, como siempre, aquel periódico. Y justo cuando pagó y recibió el periódico, oiga que sintió ese mareo que venía molestándolo desde hacía varios días. Bajó, fue a rebuscar los otros periódicos, subió a su apartamento y justo cuando llegó allá a su piso se dio cuenta de que su mujer ya había salido a ir de compras. Así que él aproximó hacia el balcón, el sillón, y justo que cuando hojeó la primera página donde vio que pues habían caído 2 aviones, había habido un tsunami y que además el cambio climático seguía como hace 20 años, pues justo que se dio cuenta que ya tenía la mancha entre los dedos. Uy, se fue rápidamente al lavabo y quiso deshacerse cuanto antes de aquella molestia, sí, señor. Volvió a la sala y quería sentarse y comenzó a sacar un cigarrillo y justo cuando iba a encenderlo se dio cuenta de que la mancha ya le cubría los 4 dedos. Uy, se devolvió de nuevo rápidamente ahí al lavabo y esta vez con piedra pómez, con esponja, con detergente, con tal de sacar semejante mancha. Volvió otra vez y se sentó y justo que cuando ya se estaba a punto de sentarse y poderse leer la primera página, no, si la mancha ya se le había regado aquí al antebrazo. Así que ya no tuvo otra que llamar a su médico. Llegó y lo llamó y le explicó todo lo que le estaba sucediendo y cómo se sentía de desesperado. Y al otro lado el médico le dijo: tranquilo, Pancho, usted lo que tiene que hacer es que descansar. Pero doctor, si estoy descansando, ¿no ve que desde hace 8 meses que me botaron del empleo y no hago sino dormir, comer y descansar todo el tiempo? Por eso, usted lo que tiene que hacer es relajarse. Relajarme, doctor, pero sí. Y le dijo que sí, que él estaba tocando. Lo suyo es psicosomático. ¿Cómo que psicosomático? No, vean, ¿cómo que psicosomático? Es cierto. Descanse, ya está, Pancho. Y pensó que tal vez que como estaba cobrando los 426 de auxilio, pues justamente, seguramente que se le iba a acabar la dicha y que seguramente eso es lo que lo tenía tan cargado. Así que pues, colgó y justo que cuando colgó, la mancha ya le abarcaba todo el brazo. Uy, ahí sí que fue la gota que colmó el vaso. Porque entonces llamó inmediatamente al periódico para reclamar cómo era posible que ellos utilizaran una tinta de semejantes condiciones que se regaban en la piel, dejando semejantes rastros. Al otro lado, la chica le dijo que, después de escucharle toda la explicación, le dijo que estaba loco.
Y él se quedó, ¿aló? 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 Justo que cuando colgó, se acercó para verse más de cerca y se dio cuenta de algo asombroso. Pues que la mancha no era tan mancha, no, eran minúsculas letras apeñuscadas una contra otra, como hormigas, y él sintió un picor por todo el cuerpo, así que se fue a la sala, se quitó la camiseta frente al espejo y... Oiga, que tenía todos los titulares de prensa aquí, que iban cambiando, sí, por todos lados, oiga, y se dio cuenta que tenía, las diferentes páginas por todos lados. Aquí tenía la cultural, vea. Aquí tenía la deportiva. Aquí tenía toda la página política. Y aquí toda la social. Y sintió un picor que lo desesperaba cada vez más. Y de pronto sintió también que se le quemaba algunas partes y se dio cuenta de que aquello que le quemaba no era sino fotografía, las fotos. Uy, vio a la Shakira ahí, ¿no? A Ronaldo, a los presidentes de siempre dándose la mano, todos ahí en la cultura, ¿no? Y sintió tal desespero porque se le fueron entumeciendo las piernas, entonces quiso alcanzar la puerta para llamar a alguien y pedir auxilio, pero ya fue muy tarde. Él mismo se cayó. Y no sabe cuánto tiempo, pero ahí tratando de no perder el conocimiento. Mientras tanto, los titulares le iban cambiando por todos lados, las fotos también. Era un multimedia viviente. Y él tratando de no perder el conocimiento, esperando a que alguien viniera a rescatarlo, que alguien viniera a socorrerlo. Por eso cuando por fin escuchó que la llave daba vuelta en la cerradura, suspiró de alivio. Por fin alguien venía a salvarlo. Sí, era su mujer que volvía de las compras. Así que ella entró con las 2 bolsas repletas. Pasó por el lado de él, lo vio tirado ahí en el suelo, lo recogió y se lo puso. Siguió para la cocina, descargó las 2 bolsas, vio que el sillón estaba ya acomodado, listo para ser usado frente al balcón. Ella lo desenrolló y comenzó a ojearlo. Y dicen que desde entonces no hay placer más sublime que ella encuentre que el estar enterada del mundo a través de él. Ayúdame, mi chaparrita, mi gordita linda, mi flor tan hermosa, mi cielito lindo.